Daniel en el foso de los leones. Épica de fe y supervivencia. Un relato de lealtad, traición y milagro en el corazón del imperio persa. Capítulo 1. La ciudad de los 100 palacios. Susa, 539 a.C. Susa no era una ciudad, era un universo de piedra y oro fundido bajo el sol de Elam, fundada hace miles de años por hombres que adoraban a Inshushinak, la deidad del lugar. La antigua urbe había visto pasar sumerios, elamitas, asirios y babilonios. Ahora, bajo el dominio de Ciro el Grande y su hijo Cambises, se había convertido en una de las 4 capitales del imperio aqueménida, junto con Persépolis, Ecbátana y Babilonia. Los muros de la ciudad se alzaban a 15 metros de altura, construidos con ladrillos de adobe y revestidos de un yeso que brillaba como marfil bajo la luz del mediodía. Las calles principales, anchas como las avenidas de un dios, estaban pavimentadas con piedra de basalto traída de las canteras de Anshan, y a lo largo de ellas, canales de agua corriente refrescaban las terrazas de los palacios. En el centro, el palacio de Darío, recién terminado, era una maravilla del mundo. Columnas de cedro de Líbano, techos de ciprés con incrustaciones de plata, suelos de losetas de lapislázuli traídas de Afganistán y oro de las minas de Armenia. El aire olía a sándalo quemado, a especias de la ruta de la seda que llegaban desde la India y a sudor de camellos que descargaban sacos de dátiles y lana en el gran zoco. El zumbido de la ciudad era constante. Martillos de orfebre golpeando plata, el canto de los sacerdotes zoroastrianos recitando el Avesta en templos elevados, el traqueteo de las ruedas de los carros que transportaban tributo desde las 120 satrapías del imperio. En este laberinto de poder y opulencia, Daniel caminaba como un fantasma de lealtad. A sus 85 años, su piel era un pergamino de arrugas que contaban historias de 3 imperios. Su silueta, envuelta en las ricas túnicas azules y púrpuras de alto dignatario, contrastaba con la juventud arrogante de la corte persa. Llevaba en su cinto un sello de jaspe rojo, regalo del propio Darío, con la inscripción Daniel, Rav-Mag, amigo del rey. Capítulo 2. La pirámide de poder persa. El imperio aqueménida no era un caos conquistador, sino una máquina burocrática perfecta. Darío I había dividido el territorio en 20 satrapías principales, cada una supervisada por un sátrapa, un secretario, un general y los ojos y oídos del rey, espías secretos que viajaban sin previo aviso para auditar lealtades y cuentas. En la cima de la pirámide social, bajo el rey y la familia real, estaba la aristocracia guerrera, sacerdotes de Ahura Mazda, nobles de sangre persa y grandes comerciantes que manejaban el darico, monedas de oro estampadas con la imagen del rey arquero, la primera moneda universal que estimulaba el comercio desde Egipto hasta la India. Debajo, la clase media, artesanos que tejían las famosas alfombras persas con nudos de lana teñida de púrpura y escarlata, y soldados que formaban al inmortal, el ejército de élite de 10.000 hombres, y escribas que multiplicaban copias del edicto real en el sistema de escritura aramea, el idioma franco del imperio. En la base, los campesinos elamitas vivían en casas de adobe con techo de paja, explotados hasta la médula, entregando casi toda su cosecha de cebada y dátiles a los colectores de impuestos. Y más abajo aún, los esclavos, prisioneros de guerra vendidos en los mercados de Babilonia, marcados con hierro al rojo en la frente, ejecutando los trabajos más pesados, construir los kanagats, los canales de irrigación que traían agua desde los ríos a los campos, y levantar las murallas con piedras de tonelada. Daniel era una anomalía. Como judío cautivo, debería estar en la base de la pirámide. Pero su sabiduría para interpretar sueños y su integridad administrativa lo habían elevado a una posición única. Rav-Mag, maestro de los magos, consejero del rey. Era extranjero, pero tenía acceso a la cámara privada del trono. Era hebreo, pero escribía edictos en acadio. Era anciano, pero su mente era más ágil que la de cualquier joven oficial de la corte. Capítulo 3. Los dignatarios de la sombra. Los conspiradores no eran monstruos, sino hombres formados en la logia del resentimiento. Gobrias, el sátrapa joven de Media,
había visto cómo su padre perdió una satrapía por recomendar una política tributaria que Daniel desaprobó. Atarfarnes, el general de caballería, llevaba años viendo cómo el Rav Mag hebreo recibía regalos de tributo que él consideraba suyos. Y Farna, el sacerdote de Ahura Mazda, no soportaba que Daniel, un adorador de un dios invisible, tuviera más influencia espiritual en el rey que la pregunta de las estrellas del fuego sagrado. Se reunían en la Cámara de los Sellos, una sala sin ventanas donde los archivos secretos del imperio dormían en rollos de papiro. Allí, bajo la luz de lámparas de aceite de oliva, pasaron semanas revisando los libros de cuentas que Daniel manejaba. No encontraron un solo dárico desviado, ni una sola medida de trigo mal contada, ni un error en los planos del canal de irrigación de la satrapía de Babilonia. Daniel trabajaba desde antes de que muchos de ellos nacieran sin dejar rastro de corrupción. En su desesperación, Gobrias golpeó la mesa de ébano con frustración y musitó la verdad que los obsesionaba. Su fuerza no está en el oro, ni en los ejércitos. Su poder reside en esa extraña devoción que lo hace arrodillarse 3 veces al día ante un Dios invisible. Esa es nuestra única grieta. Así nació la trampa más perversa que jamás se haya urdido en un palacio. No buscaban destruir a Daniel, sino explotar su santidad. Capítulo 4. La ley de los 30 días y el juego legal. La mañana del edicto, el gran salón de audiencias de Susa estaba engalanado con tapices de lana escarlata bordado con leones alados, símbolo de la fuerza persa, y los sátrapas lucían sus mejores ropas, túnicas de lino blanco con bordados de oro en los puños y collares de cornalina y lapislázuli. El rey Darío, sentado en su trono de marfil con incrustaciones de oro y zafiro, escuchó la propuesta con oídos seducidos. «Oh Darío, rey de reyes, cuya sabiduría es la luz del mundo», declaró Atarfarnes con fervor fingido, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. «Hemos ideado una forma de honrarte por encima de todos los dioses y monarcas. Establece un decreto solemne que por 30 días completos nadie en este vasto imperio pueda pedir petición ni rezar a Dios ni hombre, sino únicamente a ti. ¿No mereces ser el único objeto de súplica de tus súbditos?». La propuesta era brillante en su perversión. Sabían que Darío, aunque guerrero, era inseguro de su legado. Su padre Histaspia había sido un simple gobernador, su abuelo un jefe de tribu. Darío anhelaba ser recordado como un dios entre hombres. El rey sonrió, y con un gesto llamó al escriba real, quien trajo un pergamino de piel de cordero curtida y un tintero de plata. Con su sello personal, un cilindro de calcedonia que mostraba al rey combatiendo a un león, rodó el documento sobre la cera caliente. El sello dejó su marca, el rey victorioso, ahora vinculado por su propia ley. La ley de Media y Persa era categórica. Una vez sellada, era inmutable. Ni el propio monarca podía revocarla. Los juristas la llamaban la palabra que vuela sin regreso, como la flecha disparada desde un arco persa. El edicto fue enviado por correo de posta, el sistema más rápido del mundo, con jinetes que cambiaban de caballo cada 20 millas. Fue levantado en cada plaza pública, escrito en arameo, acadio, persa antiguo y elamita, para que nadie pudiera alegar ignorancia. Daniel lo supo esa tarde. Su espíritu le advirtió antes que sus espías. Cuando el mensajero le entregó el rollo, lo leyó con calma bajo la luz de su lámpara de aceite. La única expresión que cruzó su rostro fue una de serena determinación. La ley del hombre había desafiado la ley de su Dios y él ya había elegido a quién servir. Capítulo 5. El aliento de la memoria y el sabor del pan. Antes del amanecer que cambiaría todo, Daniel se sentó en su estudio privado. El cuarto olía a papiro viejo y tinta de hollín, a incienso de frankincenso que quemaba en un brasero de cobre. Las paredes estaban cubiertas de rollos de pergamino, mapas de imperios caídos y cartas del rey Ciro
que aún conservaban el aroma de polvo del desierto. En una esquina, una estatua pequeña de león observaba con ojos de ónix. En otra, una vasija de arcilla con el agua del río Quebar, donde había visto su primera visión de querubines. Pero su mirada se fijó en una pequeña caja de madera de olivo, desgastada por el tiempo y por los dedos que la abrieron miles de veces. Dentro había 3 objetos. Una piedra de Jerusalén, negra por el fuego de la destrucción de 583 a.C., cuando Nabucodonosor quemó el templo. Daniel la había tomado de las ruinas durante su única visita de regreso, pagando con 3 monedas de oro a un guardia corrupto. Un pergamino pequeño con los nombres de sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, quienes habían caminado con él en el horno de Babilonia. Al lado de cada nombre había una gota de cera sellada con su anillo personal. Un trozo de panásimo envuelto en tela de lino, seco y quebradizo como la memoria de la Pascua que no podía celebrar en tierra extraña. 85 años de vida pasaron como niebla. Recordó su primera noche en Babilonia, el miedo de un joven príncipe hebreo arrancado de su hogar. Recordó interpretar el sueño de Nabucodonosor, viendo imperios como estatuas de barro y metal. Recordó la noche en que Baltasar vio la mano que escribía en la pared, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Y Daniel leyó su destino. El peso del rey en la balanza divina había sido encontrado ligero. Había visto reinos levantarse y caer como hojas en otoño. Había visto el imperio asirio devorarse a sí mismo, Babilonia beber su propia locura, y ahora Persia, el más grande de todos, brillando con el oro de Daricos, pero pudriéndose por dentro con la envidia. Pero ahora, la traición venía no de un tirano pagano, sino de la burocracia persa, esa máquina perfecta que él mismo había ayudado a engrasar con su honestidad. Y la elección era clara. Podía salvar su vida con un pequeño ajuste de su devoción, con una pausa en su hábito. Pero para Daniel, la oración no era un hábito, era respiración. Capítulo 6. El acto de desafío silencioso y los ojos de la calle. El amanecer en Susa comenzaba con el golpe del martillo del alba, un herrero que golpeaba su yunque 3 veces para marcar la hora de la primera oración, y el olor a pan fresco que salía de los hornos de barro de la calle de los panaderos. Daniel subió a su habitación superior, un espacio con techos altos sostenidos por vigas de ciprés, esteras de paja fina del Nilo y una ventana que daba al gran sigurat de Susa, recientemente restaurado por los arquitectos persas. Abrió las ventanas de madera de sicomoro orientadas a Jerusalén, esa ciudad en ruinas que aún latía como un pulso indomable en su corazón de exiliado. El viento fresco de la mañana entró, trayendo consigo el clamor distante de la ciudad, el rechinar de las puertas de los talleres, el canto de los vendedores diciendo «Dátiles de Babilonia, dulces como la miel», el ladrido de los perros callejeros. Daniel no se escondió en un rincón, se arrodilló con decisión. El golpe sordo de sus rodillas contra el piso de madera resonó en el silencio, no como un acto de resignación, sino como un grito de guerra celestial. No cerró las ventanas, no susurró en secreto, oró en voz alta, dando gracias al Dios que le había dado visión de reinos y sueños, pidiendo fuerza para enfrentar la hora de la prueba. Sus palabras hebreas, Baruch, Atá Adonai Eloheinu, Melech Haolam, flotaron hacia la calle, donde los espías, escondidos en los callejones y tejados de barro, oyeron cada sílaba. Ramsés, el espía egipcio contratado por Gobrias, escribió en su tableta de cera. A las primeras horas, el hebreo Daniel abrió su ventana. Oró durante el tiempo que tarda en quemarse una lámpara de aceite. Sus palabras fueron en lengua de su pueblo, no en arameo. Confirmo,
viola el edicto real. Porrieron con el chisme como hienas con un hueso, sus rostros brillando de maliciosa anticipación. Encontraron la prueba que necesitaban, no deslealtad al rey, sino lealtad superior a un ser más grande. Capítulo 7. La hora de la condena y el sabor del miedo. Cuando los acusadores irrumpieron en la sala del trono con sus pruebas, la confesión grabada de los espías, testimonios de 2 panaderos que habían escuchado la oración desde la calle, Darío palideció. Su rostro, curtido por décadas de campañas militares bajo el sol implacable, se deshizo en angustia juvenil. Él entendió de inmediato. Había sido manipulado para matar a su mejor servidor. Nos perdió sus informes de cosechas y tributos, ahora meritan el foso de los leones porque piensen lo mismo que haría yo. Darío gritó con Angla: «Buscad una forma, cambiemos la condena», imploró el rey con la voz ronca de desesperación. La cámara del consejo, con sus paredes de alabastro y su techo de cedro tallado con escenas de la creación del mundo, según Ahura Mazda, se llenó de murmullos. Los juristas persas, con sus barbas perfumadas y sus vestimentas de lino fino, se entregaron discutiendo, pero la conclusión era inevitable. La ley de Media y Persa era como el río Ulai, que pasaba por Susa, caudaloso, imparable y que arrastraba todo a su paso. Hasta el anochecer, Darío luchó frenéticamente. Consultó al archivo de las leyes inmutables, donde rollos de pergaminos sellados con cera negra guardaban los decretos de los grandes reyes. Buscó cláusulas, precedentes, excepciones, pero los conspiradores estaban firmes, sus voces llenas de fría satisfacción mientras repetían la sentencia de hierro. «Recuérdate, oh rey, que la ley de Media y Persa no se revoca. El edicto es final. El hebreo debe morir en el foso». Daniel fue arrestado al crepúsculo. Mientras los guardias persas, con sus túnicas bordadas y el olor a cuero y metal lo conducían, el anciano caminó erguido. Su barba silbada brillaba bajo las antorchas de brea, un aura de paz impenetrable lo envolvía. En el patio del foso, Darío lo esperaba, los ojos vidriosos y fijos. El rey llevaba puesta la corona de oro de doble hongo, pero parecía una carga demasiado pesada para su cabeza. Cuando Daniel llegó a su lado, el rey solo pudo susurrar con la voz quebrada: «Tu Dios, a quien sirves constantemente, Él te libre». No era una orden, sino una plegaria desesperada, casi una confesión de impotencia. Empujaron a Daniel hacia la boca del foso. El olor a sangre vieja y carne podrida ascendió como niebla. Los leones rugían en la oscuridad, sus ojos amarillos parpadeando como brasas famélicas. Daniel cayó quizás a 9 metros de profundidad, aterrizando suavemente sobre la tierra húmeda. La enorme piedra, rodada por varios hombres y sellada con el anillo personal del rey, selló la entrada con un golpe sordo que resonó en el pecho de Darío como una campana fúnebre. Capítulo 8. La noche más larga del rey y el silencio de Dios. En su alcoba real, Darío no cenó. Despidió músicos, concubinas y consejeros y desgarró el silencio de su alcoba con un lamento sordo. Escuchó los rugidos distantes de los leones, su imaginación torturándolo con imágenes de Daniel. ¿Habrá gritado? ¿Habrá rogado por piedad? ¿Habrá maldecido mi nombre? El rey oró a Ahura Mazda, su deidad zoroástica, invocando al Dios de la luz y la verdad, pero su mente gritaba el nombre del Dios de Daniel. A medianoche, desesperado envió a su eunuco favorito, Bagoás, a verificar si había algún sonido desde el foso. El hombre regresó pálido, su piel lustrosa de aceite de oliva contrastando con el terror en sus ojos. «Majestad, los rugidos han cesado. Solo silencio, un silencio que pesa más que el oro». Esa quietud era peor que los rugidos. Darío envolvió su cabeza en sus manos y recordó cada conversación con Daniel.
cómo el anciano había interpretado sus sueños de una estatua con pies de barro y hierro, cómo lo había aconsejado sobre justicia tributaria en la satrapía de Egipto, cómo siempre terminaba cada reunión con una bendición silenciosa que pronunciaba en hebreo. El rey no había conocido lealtad así, y ahora su propia firma había condenado a su mejor servidor. Pasó la noche en ayuno, sin música, sin sueño, sin consuelo. Solo la certeza de que al amanecer tendría que enfrentar el resultado de su vanidad. En la oscuridad, vio la sombra de un hombre en sus cortinas. Era Daniel, pero con alas de fuego. El rey se santiguó con el signo de Ahura Mazda, pero la sombra sonrió y desapareció. Abajo en la oscuridad total, la escena era diferente a la que el rey Darío imaginaba. Daniel permanecía inmóvil, arrodillado en el polvo húmedo que olía a orina de león y sangre coagulada. Los leones famélicos por días sin alimento se acercaron, moviéndose como sombras en la penumbra. La primera fiera, una leona enorme con crines oscuras como la noche sin luna, se arrastró hasta él. Su aliento cálido y a carroña rozó el rostro del anciano. Abrió sus fauces mostrando colmillos de marfil sedientos, largos como dedos de hombre, pero cuando se dispuso a atacar, un resplandor invisible la detuvo. El ángel del Señor se manifestó, no necesariamente con fuego y trompetas, sino con una autoridad quieta y total, luminoso solo para los ojos de las bestias. El ángel extendió su mano, y en la penumbra del foso, Daniel vio una luz que no era de este mundo. Un ser con rostro como el relámpago y vestiduras blancas como la nieve, tal como lo había visto en su visión junto al río Quebar. Los leones retrocedieron, gruñendo confusos. Su hambre desapareció, sustituida por un terror primario hacia la presencia divina. No eran domesticados, eran dominados. Se tumbaron en la tierra húmeda, acurrucándose como gatos domésticos a los pies del profeta. Uno de ellos, un macho joven con una cicatriz en el flanco, se acercó, y para asombro celestial lamió la mano de Daniel. Daniel, en medio de este milagro de silencio, habló en hebreo. No fue un grito de victoria, sino un susurro de familiaridad. Señor, tú cierras la boca de los leones. Y durmió, rodeado de bestias domesticadas por la gracia. Soñó con Jerusalén reconstruida, con sus amigos caminando por calles de oro, con el sonido de trompetas que no eran de guerra sino de júbilo. Soñó con su madre, muerta hacía 70 años, le ofrecía pan fresco. Y cuando despertó, no sabía si era de noche o de día, pero sabía que no estaba solo. Capítulo 10. El amanecer de la redención y el grito del rey. Al despuntar el alba, Darío corrió descalzo por los pasillos de mármol. Ignoró a los guardias que apenas alcanzaron a seguirlo. Al llegar al foso, su corazón palpitaba. Con la primera luz del sol gritó al pozo, con la esperanza temblando en su garganta. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios, a quien sirves sin cesar, de las garras de los leones? Una pausa. El silencio duró una eternidad helada. Luego, desde las profundidades, una voz calmada y serena, una voz que no había cambiado ni un ápice por el miedo o el dolor, respondió: «Oh Rey, viva para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Me he hallado inocente ante él, y también ante ti, oh Rey, no he hecho mal alguno». La alegría del rey fue una explosión incontrolable. Gritó a sus hombres para que quitaran la piedra inmediatamente. Con esfuerzo de 10 hombres, rodaron el sello real. Cuando Daniel emergió, su túnica apenas arrugada, su piel sin rasguño alguno, los leones observaron la escena, bostezando perezosamente. El rey lo abrazó, llorando sin vergüenza, mientras los sátrapas conspiradores, pálidos como muertos, retrocedían en silencio. La multitud que se había reunido, oficiales, esclavos, comerciantes, mujeres del zoco, vio el milagro. Algunos cayeron de rodillas, otros, zoroastrianos devotos, se persignaron con el signo del fuego. Un niño judío, hijo de un refugiado de Jerusalén, gritó en hebreo: Elohim Hay, Dios vive. Capítulo 11. La justicia del foso y la cena de la ira. Darío no dudó. La fe de Daniel había sido probada y encontrada verdadera. Mandó arrestar a los conspiradores y, con la crueldad rápida y absoluta propia de la justicia persa, ordenó que arrojaran a los acusadores y, por extensión de la ley, a sus familias al mismo foso. Gobrias, Atarfarnes y Farna fueron arrojados primero, después sus esposas,
vestidas con sus mejores joyas para una mañana que pensaban pasar en el palacio, y sus hijos adolescentes que hasta ese día habían sido instruidos en la corte como futuros dignatarios. La escena fue horrible y la prueba de la presencia de Dios irrefutable. Antes de que sus cuerpos tocaran el suelo fangoso, los leones, ahora liberados del mandato celestial, se abalanzaron sobre ellos con furia acumulada. Los gritos que helaron la sangre de todos los presentes confirmaron que las bestias solo habían estado detenidas por un poder superior. Gobrias, el joven sátrapa que había ideado la trampa, fue el último en caer. Sus ojos, antes brillantes con malicia, ahora solo reflejaban terror puro, como las fauces se cerraban. Su último pensamiento fue un recuerdo. De niño, su madre le había contado historias de un dios del desierto que cerraba mares. Nunca creyó que ese dios también cerrara las bocas de los leones. Después, el rey Darío redactó un nuevo edicto. Esta vez no fue de vanidad, sino de temblor y reverencia. Decreto que en todo el dominio de mi reino, desde la India hasta Etiopía, todos teman y honren al Dios de Daniel, pues Él es el Dios vivo, el que salva y libera, cuyo reino no tendrá fin y cuya autoridad trasciende a toda carne. La proclamación viajó por las 120 provincias, llevada por jinetes de posta que cabalgaban hasta el agotamiento. Fue grabada en columnas de piedra en cada ciudad. Aquí estuvo Daniel y aquí estuvo Dios. El imperio persa, que había conquistado con sangre y hierro, se postró ante un Dios que salvaba con gracia. Altares paganos se vaciaron. Templos de Marduk y Ahura Mazda quedaron silenciosos. Y en cada sinagoga dispersa, los judíos exiliados leían el edicto con lágrimas. Su Dios era el Dios de reyes. Capítulo 12. Los años del silencio heroico y el legado del panásimo. Daniel prosperó aún más en los años que siguieron, pero su leyenda no fue de poder político, fue de un hábito espiritual inquebrantable. Durante más de medio siglo, sus enemigos no pudieron encontrar en él más que una rutina: arrodillarse 3 veces al día. Y esa rutina, en la noche del foso, devino en destino. Pero lo que pocos saben es que Daniel nunca habló del foso, nunca escribió un relato detallado. Cuando jóvenes curiosos le preguntaban, ¿cómo se siente estar frente a la muerte?, él respondía con una sonrisa serena y les ofrecía panásimo. Así se siente, como este pan, seco, simple, sin levadura de miedo. Los leones rugían, pero mi Dios susurraba, y su susurro es más fuerte que cualquier rugido. Murió a los 92 años, no en el foso, sino en su cama en Susa, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Sus últimas palabras fueron una oración, no de súplica, sino de agradecimiento. Hemos caminado juntos, Señor, desde el fuego de Babilonia hasta el foso de Persia. Ahora, llévame a casa, a la ciudad de oro que vi en mis sueños. Su tumba, en la zona conocida como Shush Daniel, se convirtió en lugar de peregrinación. Judíos, cristianos y persas curiosos visitaban el sepulcro, dejando ofrendas de pan y lapislázuli. La estructura actual, reconstruida en 1871, es una mezcla de memoria y mito, pero su verdadero monumento son los rollos del libro de Daniel, que aún hablan de un anciano que prefirió los leones antes que traicionar su devoción. Los leones dormidos y el zumbido de las alas. En el foso, después de que Daniel fue liberado, los leones murieron de viejo. Nunca más atacaron a nadie. Los guardias juraban que por las noches se escuchaba un zumbido de alas en la oscuridad y los felinos se acurrucaban como gatitos. Una leyenda persa posterior cuenta que cuando Alejandro Magno conquistó Susa en 331 a.C., visitó el foso y encontró grabada en la pared una inscripción en hebreo que decía: «Aquí la muerte durmió y la vida despertó». La lección del anciano y los leones trascendió el tiempo. La fe no es un escudo contra la muerte, sino una presencia que transforma la muerte en santuario. Daniel no oró para ser librado de los leones, oró porque no podía no orar. Y en esa constancia encontró no salvación de la tragedia, sino trascendencia dentro de ella. Los leones rugieron, pero Daniel durmió. El rey tembló, pero Daniel reposó.
y el mundo entero vio que cuando un hombre elige a Dios sobre la supervivencia misma se vuelve secundaria. Lo primero es el corazón que no se arrodilla ante los hombres cuando ya está arrodillado ante el cielo. Hasta el fin tiene enemigos, pero hasta el fin tiene un amigo. Comentario rabínico sobre Daniel 6. La ley de Media y Persa puede sellar una boca, pero no puede silenciar un corazón que respira oración. Inscripción encontrada en una tableta de Susa, siglo V a.C.